Jorge Mario Álvarez es ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe y a él lo vamos a consultar respecto a esta situación que se está viviendo en aquella provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, Marina, un gusto de hablar con ustedes. El gusto es nuestro, por más que el tema que nos convoque es tan difícil, tan complicado. Decimos que diferentes aristas han exigido que esto tenga una medida que quizás sea extemporánea, que quizás haya llegado tarde. ¿Cómo la ven ustedes? Mire, indudablemente las medidas de inseguridad solamente son necesarias, pero no suficientes, ¿no? Eso no me cabe ninguna duda. Indudablemente lo que requiere esta realidad es una intervención de los tres niveles de gobierno, ¿no? Es decir, tanto nacional, provincial y municipal, situación que, a mi entender, no se está dando con la profundidad que se requería. Es decir, que la situación lo amerita, ¿no? Es decir, indudablemente hay una necesidad de una intervención, integralidad, ¿no? En las intervenciones que deben darse en el territorio. Y nosotros en la gestión anterior, yo hace casi 4 años que dejé de ser ministro, que era la gestión del gobernador Miguel Lichín, trabajamos en un programa. Primero lo hacíamos desde un gabinete social, más allá de un solo ministerio, y en un programa que se llamaba el Plan Abre, ¿no? Donde interveníamos en forma integral en los barrios, en lo que refería a infraestructura, lo que tiene que ver, digamos, también la convivencia, amigarse también y trabajar en forma coordinada con las distintas instituciones, con los centros de salud, con los clubes, con las escuelas, haciendo mesas barriales. Bueno, eso se llamaba un Plan Abre, que además tenía, yo digo, una principal fortaleza, que era monitoreado por la UCA, por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y que digamos, semestralmente nos iba dando un informe al gobierno y publicando los resultados, ¿no? Y indudablemente se había ido bajando de a poco, y por supuesto también con una conducción en seguridad que en nuestro gobierno tenía Maximiliano Pollaro, ¿no? Que era el ministro de Seguridad, y con el cual trabajábamos, diríamos, coordinadamente todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y la política también, lo que tiene que ver la intervención en el territorio. Jorge, quiero pedirle que nos cuente, que nos explique por qué es importante, además de reforzar las fuerzas y de investigar hacia dónde va el dinero, desplegar una acción social para combatir el crimen organizado. Mire, lamentablemente los barrios se han ido creciendo sin la organización necesaria, sin una planificación, y eso requiere una intervención del Estado. Es decir, en primer lugar, decir que la mayoría de quienes viven en esos barrios es gente buena, gente sana, y que por determinadas circunstancias están ahí, no están ligados al delito, ¿no? Esa es una realidad, por lo cual nosotros interveníamos en lo que tiene que ver con la apertura de calles, con cordón cuneta, con obras de iluminación. La iluminación es muy importante, no solamente para la luz de la vivienda, sino iluminar una plaza, intervenir las plazas, trabajar con los clubes. Es decir, indudablemente eso fortalece el trabajo en el territorio, trabajar con los jóvenes. Nosotros teníamos un programa que se llamaba Nueva Oportunidad, que se llamaba porque se dejó solamente en Rosario. El municipio lo sigue haciendo parcialmente, diríamos, con no la profundidad que tenía. Nosotros en aquel momento habíamos llegado a 17.000 jóvenes en la provincia, los cuales mayoritariamente eran aquí de la ciudad de Rosario, y que no tenían que ver solamente con el que estudia y no trabaja, sino particularmente aquellos que tienen un nivel de criticidad y conflictividad social muy importante, particularmente los marcados con el consumo. Y tenía una instancia que le llamábamos el tercer tiempo, ¿no? Como en el rugby, donde ahí eran gente que los trabajaba, incluso gente del propio territorio, de las organizaciones, donde lo que hacían es trabajar sobre el proyecto de vida. Porque uno pregunta, ¿por qué matan? Y porque no quieren a su propia vida, les falta, diríamos, un acompañamiento y un apoyo. Si tiene que ir acompañado de proyectos de educación, de proyectos de cultura, bueno, indudablemente requiere
un trabajo articulado y también lo hacíamos con las mesas barriales, como decía anteriormente. La violencia se combate con convivencia, ¿no? Hay, entre otras cosas, por supuesto, digo, no lo minimizo, pero es muy importante trabajar en la búsqueda de la convivencia y la inserción, ¿no? Y en esos, nosotros además hacíamos un programa que se llamaba El Abre Familia, que se iba casa por casa, ¿no? En determinados barrios donde se evaluaba si el chico iba a la escuela o el joven, cuál era la actividad de la familia, cuál centro de salud se vinculaban con la institución deportiva, es decir, acompañando también a aquellas instituciones que están en el territorio. Y algunos, los barrios, en esto nosotros empezamos con 5 barrios en la gestión anterior a la mía como ministro y se llegaron a 66 barrios en la provincia, donde 35, 36 eran de la ciudad de Rosario, ¿no? Y en algunos barrios, donde el nivel de criticidad era mucho más alto, lo que se hizo es un trabajo multiagencial, donde participaba el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Infraestructura y también el Ministerio Público de la Acusación, ¿no? La justicia, que se instalaba en el propio barrio. Por ejemplo, uno fue el Grandoli Gutiérrez, fue el primero, donde eran barrios que estaban muy marcados por la violencia y la disputa de los clanes, y donde ahí, diríamos, la propia justicia se iban determinando si hacían falta allanamiento o no, si había que acompañar a determinadas familias, donde los vecinos empezaron a abrirse y a decir, a informar lo que estaba pasando también en el barrio. Esto se dio en varios barrios. Es decir, después, a mi entender, no se siguió profundizando, diríamos, este programa de la manera que debería darse, ¿no? Es decir, indudablemente, sintetizando, es importante la coordinación de los 3 niveles de gobierno y de cada gobierno articulando para adentro, ¿no? Con todas las áreas y, por supuesto, con la decisión firme y política, en nuestro caso, un gobernador que realmente estaba muy comprometido con la situación. Hablamos del narco en Rosario, hablamos de las estructuras y los grupos narcos, pero a veces soslayamos, y eso le quiero preguntar, la cuestión del consumo, esta explosión en la venta, la comercialización, el manejo del dinero, ¿tiene también su correlato en el consumo comparado con otras provincias, por ejemplo, otras sociedades? Indudablemente, la forma que está es porque existe el consumo, ¿no? El consumo es importante y un consumo que no se da en esos barrios. Es decir, quienes demandan son de la ciudad o de otras ciudades vecinas o de otros ámbitos, ¿no? Es decir, además de la realidad de lo que tiene la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, nosotros por lo que representa el puerto, cuando a veces en el ingreso también de las drogas, ¿no? Nosotros tenemos el puerto, tenemos 3 rutas nacionales muy importantes que ingresan pasan por la ciudad. Indudablemente esto se da, pero también es la proliferación de lo que fue el delito, ¿no? Es decir, en la gestión anterior, mire, los principales jefes de las bandas están presos en las cárceles federales, ¿no? Es decir, hoy lo que existe son distintos desmembramientos que se están desarrollando y están accionando en el territorio, por lo cual hace falta una situación firme por parte a nivel de la seguridad, hace falta la justicia, el acompañamiento pleno por parte de la justicia, de los 3 niveles de gobierno, pero particularmente tiene que ir con medidas sociales, y urbanización, de intervenciones, planificado, porque hay que trabajar también en el mediano plazo. Es decir, tantos jóvenes que no estudian ni trabajan, que no se capacitan, no se incluyen. Es decir, indudablemente también eso empeora mirando también no solamente la realidad de esos propios ciudadanos, sino también pensando en el mediano plazo, ¿no? Entonces las intervenciones integrales considero que son importantes. Indudablemente no son suficientes en la realidad de la hora, donde requiere de medidas urgentes y que se deben dar en
en el territorio, con participación, por supuesto, fuerte que tiene que tener tanto el gobernador, el intendente y, por supuesto, el presidente a nivel nacional. Claro. Bueno, todos recordamos un operativo de saturación que hizo Bernie en su momento cuando era ministro, con unas imágenes espectaculares. La situación al día de la fecha se ha agravado. Le quiero preguntar brevemente, ¿cuándo comienza a gestarse esta situación en Rosario y por qué se agravó en el último tiempo, si es que usted tiene una percepción de eso? Mire, esto, digamos, indudablemente no empezó hace un año ni 2 años, ¿no? Es decir, esta es una situación que lleva varios décadas, diríamos, y ha ido creciendo. Yo digo que hace 4 años atrás, es decir, teníamos en la provincia un ministro de Seguridad muy firme, que trabajaba mucho, que era Maximiliano Puyaro, acompañado con el gobernador de su momento, y con todo su accionar y con medidas habían bajado los índices de violencia. No digo que hayan desaparecido, habían ido bajando paulatinamente, ¿no? Y con este tipo de intervenciones que mencionaba. Hoy, lejos de bajar, han crecido en números realmente muy exorbitantes, ¿no? Lo cual esto preocupa y exige que se tomen medidas en forma urgente, porque la sociedad está cansada, ¿no? Y cuando me refiero a la sociedad, no solamente de las de otras ciudades, las del centro de la ciudad, sino también la propia gente del barrio donde están gente que está realizando muriendo gente inocente en muchos casos y que realmente lleva la indignación por parte de la sociedad. Jorge, le agradecemos mucho su tiempo en estos momentos tan complicados para la ciudad y la provincia y el país, porque todos somos de alguna manera golpeados por esto. Gracias por su tiempo y por las palabras. No, Marina, Pablo, un gusto de hablar con ustedes, y indudablemente no es un problema solo de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Sí, claro. El tema del consumo es algo que ha ido creciendo en la sociedad en su conjunto. Sí, claro, Muchas gracias. por supuesto. Adiós, buenas tardes. Muy buenas tardes.